Seguimos recorriendo la información y nos vamos rápidamente hasta Uruguay. Allá está nuestra compañera Paula Barquet y nos brinda importantes detalles del canciller de este país, el de Argentina. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, Andy. Buenas noches para todos. Estuvo esta tarde el canciller argentino Pablo Quirno aquí en Uruguay, acompañado del gobernador de la provincia de Entre Ríos y también del intendente de la localidad de Colón, justamente por un tema que los tiene, diría, al menos inquietos, que es la posible construcción de una planta de hidrógeno verde en la localidad de Paysandú, la frontera con Argentina, con la localidad de Colón. El canciller estuvo reunido también con otros ministros, no solo con el canciller Mario Lubetkin, sino también con otros ministros. Estuvo la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el ministro de Ambiente, Edgardo Tuño. O sea que fue una reunión de más alto nivel, podemos decir, entre autoridades en las que parecen haber llegado a una especie de buen acuerdo o buen diálogo respecto a una planta que genera mucha controversia y que da ciertas reminiscencias de algo que ocurrió en 2005. Hace 20 años hubo un conflicto muy importante entre Uruguay y Argentina, seguramente muchos recordarán, por la instalación de lo que en ese momento era Botnia, una planta de celulosa en la localidad de Entre Ríos, y en ese momento hubo corte de puentes con Gualeguaychú, fue necesaria la intervención de la Corte de la Haya. Bueno, para que no se llegue a ese punto, porque los reclamos están subiendo y ahora te voy a contar un poquito más, los cancilleres, bueno, parecen haber decidido juntarse para analizar este tema y ver las posibilidades, ver en qué fases se está de la evaluación que se requiere para esta planta de hidrógeno verde, que sería una de las inversiones más grandes de la historia en Uruguay. Se habla de 6.000 millones de dólares, de 300 puestos de trabajo directos, 300 indirectos. En fin, esto ya después ya en la operación, ni que hablar en la construcción, que serían alrededor de 3.000, o sea que sería algo muy grande para Uruguay, algo muy importante, una inversión de esas de jerarquía. Por supuesto que Argentina no se opone a eso siempre y cuando no afecte la visual. Eso es lo que dicen, es que habría una contaminación visual en las playas de Colón. Pero si te parece, Andy, vamos a escuchar lo que decían los cancilleres hoy en la tarde al salir de esta reunión. Excelente encuentro y la enorme sorpresa de que invité al canciller argentino hace apenas una semana y su cariño que tiene por este país, junto al gobernador que lo tenemos por allí, el intendente, pudimos trabajar intensamente. No sé cuánto tiempo estuvimos dialogando muy francamente acerca de un conjunto de temas, entre ellos naturalmente todo el escenario que hay en Paysandú y Colón. Elaboramos una especie de comunicado de prensa que ustedes todos lo van a recibir, que es muy concreto y es muy preciso. Ahí van a entender que las señales son muy claras. Primero, el nivel de la reunión era de muy alto nivel. Estamos hablando del lado argentino del señor ministro de Relaciones Exteriores, que acaba de asumir y que está viniendo de Sudáfrica, del G20, del gobernador de Entre Ríos, del intendente de Buenos Aires y otro, y de nuestro lado 3 ministros, una viceministra y el intendente de Paysandú. Por lo tanto, queda claro a qué nivel estábamos, el nivel de confianza y la atmósfera de relación simplemente extraordinaria. Evaluamos el proceso de análisis que se está teniendo en relación a la propuesta que hay en relación a la planta de hidrógeno. Los amigos argentinos, los hermanos argentinos hicieron una serie de reflexiones y de planteos para ir a un proceso que inicia ahora y que va a ser largo, que sin duda va a ser largo y que va a tener un mecanismo de diálogo muy fluido y de consultas permanentes para entender algo que es básico. El desarrollo de Uruguay no va a ir contra el desarrollo de Argentina, ni el desarrollo de Argentina va contra el desarrollo de Uruguay. Lo que trabajamos hoy es para potenciar de los dos lados nuestras economías. ¿Qué planteos, por ejemplo, le hizo? ¿Perdón? ¿Qué planteos le hicieron, por ejemplo? No, planteo no, señalar una serie de preocupaciones, no hay planteo. Nosotros tenemos nuestro desarrollo Bien, Latinoamérica, fíjese usted lo que el canciller uruguayo dice acá, un tema a resaltar, ¿no? Cuando dice esto va a ser un proceso largo. Ahora te pregunto, Paula, con base a esto que escuchábamos, un proceso prolongado, ¿qué tan viable, qué tan factible es justamente que este proyecto se lleve a cabo en cuanto tiempo, desafíos, obstáculos?
Sí, mira, la empresa HIF Global, que es la que está proponiendo esta planta de hidrógeno verde, habla de empezar las obras en 2026 y de empezar a funcionar en 2029. Pero respecto a ese proceso del que hablaba el canciller Lubetkin, hay muchas etapas previstas por la ley uruguaya y una de ellas es la viabilidad o la aprobación de la viabilidad de la localización. Y justamente esta etapa es la que se cumplió esta semana. Hay una resolución con la firma de la autoridad correspondiente a la dirección que evalúa los proyectos, que le dio el aval, el visto bueno a la localización. Justamente es la controversia más grande. ¿Dónde estaría ubicada esta planta? Porque es donde se dice que habría una afectación a la visual de las playas de Colón. Bueno, esto tiene el visto bueno del Ministerio de Ambiente de Uruguay, pero, y ahí viene la siguiente etapa de este proceso que el canciller bien decía que es largo, se necesita luego la aprobación ambiental, y para esto hay estudios de impacto ambiental, otras instancias de negociaciones y de diálogos, y sobre todo de estudio de las posibles afectaciones en lo ambiental, en la contaminación y demás. O sea que es la parte más técnica de la evaluación que todavía no ocurrió, y que en esa etapa lo que le ofreció hoy Lubetkin a Kirchner fue un diálogo permanente como para que se queden tranquilos los argentinos de que los uruguayos no van a hacer oídos sordos a los planteos, va a haber un ida y vuelta, y sobre todo que entienden el planteo, ¿no? Entienden el planteo de que puede haber una afectación, Claro. y que no quieren ni Uruguay afectar a Argentina, ni que Argentina afecte a Uruguay también en una posición muy contraria a lo que es el desarrollo, ¿verdad? Sí, no, claro, y que además este encuentro de hoy y estas mismas palabras que daba el canciller uruguayo nos permite ver que el encuentro deja un escenario de mayor pragmatismo, desarrollo, inversión y por supuesto beneficios para ambos, es decir, unas relaciones diplomáticas bilaterales más sólidas en este momento. Ojalá y así sea, ojalá y así se mantenga. Sí. Paula Barquet, si Está quieres sumar. fluido Sí, no, te quería sumar algo, si tenemos un minutito, Sí, Andy, no sí, sé te si estamos escucho. cortos de tiempo, que justamente el fin de semana pasado hubo una manifestación de 400 personas en el puente entre Colón y Paysandú, reclamándole al presidente Yamandu Orsi, quien tuvo algunas palabras hace algunos meses sobre este tema y se mostró súper abierto al reclamo argentino. Dijo, de hecho, si no bajan la chimenea, la corremos del lugar, como diciendo, no va a haber planta sí o sí. Entendemos el planteo de los argentinos. Ahora lo que pasó el fin de semana pasado es que el intendente de Colón dijo, bueno, el presidente uruguayo no está cumpliendo con su palabra, y eso pareció elevar las tensiones. Por eso es que se da también esta visita en la que todo vuelve o parece volver a la calma habitual de relacionamiento entre ambos países. Muy bien, gracias Paula por estas precisiones. Seguiremos en contacto. Seguimos en contacto.